Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Espero que traiga el corazón dispuesto a escuchar el mensaje del Señor, porque el Señor le va a hablar el día de hoy a través de su palabra. Vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7, el cual les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Juntos vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 3, que dice así: Doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos a nuestro Dios para que Él prepare nuestro corazón y así podamos recibir la palabra. Padre, aquí está tu iglesia, aquí estamos. Queremos escuchar tu consejo divino, tu palabra que nos confronta, pero también nos consuela. Gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Durante estos días estuvimos viendo que el Evangelio es poder. Estamos celebrando la Semana del Hogar y hemos estado hablando cómo el Evangelio impacta la vida de las personas de una manera radical y profunda. Prueba de ello es el cambio radical que pudimos observar en la vida del apóstol Pablo cuando él fue confrontado por el Evangelio. Si tú recuerdas, en la vida de Pablo hay un antes y hay un después. El antes, ¿cómo era Pablo antes? Que hasta su nombre cambió, era Saulo. ¿Cómo era este hombre? La Escritura nos habla de era una persona que perseguía cruelmente a la iglesia de Cristo. Podríamos decir que a esas alturas Pablo no podría apreciar y amar a alguien como Timoteo, el cual es el texto que hemos leído. Es más, encontramos que Saulo odiaba a aquellos que creían en Cristo. Pero cuando leemos este pasaje, encontramos diciéndole a Timoteo, no solamente estoy orando por ti, sino tratándole como a un hijo, como un verdadero hijo. Y eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio del Señor es poder. Y ese poder, hermanos, transforma. Ahora, podría ser cansado, pero Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer dos cosas importantes en nuestra familia y en nuestro hogar. Dos cosas. Primero, el Señor nos llama a orar por nuestros hijos. Y segundo, a aconsejarlos todo el tiempo. Dos cosas el Señor te está llamando a hacer. Y por amor a ellos, o sea, nuestros hijos, debemos doblar nuestras rodillas, orar por ellos, confrontarlos, aconsejarles. Debemos modelar el Evangelio en la vida de ellos. Qué precioso ministerio, hermanos, Dios ha puesto en nuestras manos. Orar, orar. Y es lo que aprendemos aquí en Pablo. Él está orando. El apóstol nos muestra con hechos lo que los padres deben hacer por sus hijos. Y deben hacer esto, orar. En esta carta nos deja ver el aprecio que Pablo tenía por Timoteo. Ahora, el punto aquí es, podría alguien pensar, bueno, yo no tengo hijos. Bueno, Pablo no tenía hijos tampoco. Pero aquí vemos a Pablo considerando a Timoteo como un verdadero hijo. En su primera carta menciona lo siguiente, 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe.
Luego, en la segunda carta, Pablo menciona lo siguiente, 2 Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo. Así como un hijo ayuda a su padre, así ha sido también Timoteo en la vida de Pablo. Entonces el amor aquí es recíproco. No solamente Pablo está orando por Timoteo, sino que Timoteo también, de alguna manera, responde con el cariño de un hijo. Filipenses 2:22 nos dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Está hablando de Timoteo. Entonces, hermanos, Pablo como padre espiritual está preocupado por Timoteo. Posiblemente Timoteo, al ver a Pablo encarcelado, podría desanimarse porque él está como comenzando en el camino, en el ministerio. ¿Y qué podría desanimar a Timoteo? Primero, el hecho de que Pablo, su padre espiritual, esté encarcelado. El versículo 8 de este pasaje de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Pablo está diciendo: yo estoy en la cárcel, pero no te avergüences de mí. Y luego, en el versículo 12, Pablo una vez más vuelve a tocar el tema diciendo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Con estas palabras está animando a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, no te fijes si estoy encarcelado o no, tú sigue confiando en el Señor, tú sigue predicando el evangelio. Pero no solamente Pablo está en una situación complicada porque está en la cárcel, sino también lo que podría desanimar a Timoteo es el hecho del desliz de los demás hermanos de la iglesia. Y es que es cierto, hermanos, cuando alguien cae, cuando alguien falla, cuando alguien peca, podríamos nosotros de alguna manera decir: bueno, si el hermano que lleva tiempo cayó, cuanto menos yo, entonces pues yo tengo licencia para hacerlo, ¿verdad? Y entonces Timoteo, como un joven, podría pensar de esa manera, y Pablo le dice: a ver, Timoteo, no pienses de esa manera. Capítulo 3 de esa segunda carta, versículos del 1 al 5, Pablo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son esos tiempos peligrosos que habla el apóstol Pablo? Dice, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Y empieza a dar una lista de los tiempos peligrosos. Y con eso le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tienes que mirar a Cristo. Porque si tú miras al hermano que cayó, eso no te va a ayudar en nada. Tú tienes que ver a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero no solamente ese tema podría desanimar a Timoteo, sino también el hecho de que habían maestros en la iglesia que enseñaban doctrinas falsas. Y lo dice ahí en el capítulo 2, versículos 17 y 18, cómo el apóstol nos habla de esto. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto es otro tema que podría desanimar a Timoteo, las falsas enseñanzas. Pero no solamente eso, el hecho de saber que el grupo de compañeros de Pablo lo han abandonado, y eso también es otro motivo para que él se desanime.
Capítulo 1, versículo 15 de esta segunda carta dice: ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y otra vez menciona quiénes son los que lo han abandonado. Capítulo 4, versículo 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, esta situación podría desanimar a un joven como Timoteo al ver que los amigos cercanos de Pablo, los compañeros que han luchado con él, lo están abandonando, y esto puede desanimar a este joven. Por ello, le anima a que siga confiando en el Señor. Y hay una cita de Juan Calvino que dice: no todos los que llevan el nombre de cristianos pertenecen realmente a Cristo. Y entonces ahí somos llamados a examinar nuestro corazón. Por lo tanto, esta carta tiene como propósito, en primer lugar, animar a Timoteo y también animar a las familias que podrían estar viviendo aspectos similares, que estén luchando con su fe. Lo primero que aprendemos en el texto es que Pablo menciona en el versículo 3 de esta carta: me acuerdo de ti en mis oraciones. Me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo dice: doy gracias a Dios por tu vida. No me olvido de ti en mis oraciones. Una forma, hermanos, en que nosotros podemos mostrar amor a nuestros hijos es orando por ellos. Orar por ellos. Ya sea hijos biológicos o hijos espirituales. Orar por ellos. La pregunta es: ¿está usted orando por sus hijos? ¿Lo está haciendo? ¿Cada cuánto lo hace? Dice aquí la palabra, Pablo, ahí en el versículo 3, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Noche y día, lo cual significa todo el tiempo. Cuando de repente hablamos allá con la familia, con mis padres, lo primero que escucho de mi madre es esto: hijo, estoy orando por ti. Y es un ministerio que Dios ha dado a los padres, hermanos, orar por sus hijos. El versículo 4 de esta carta, vemos el afecto de Pablo hacia su hijo Timoteo. Él le dice: deseo verte. Pablo menciona aquí las lágrimas de Timoteo. Cuando en un momento tuvieron que separarse porque Timoteo tuvo que ir a otro lado, y ve cómo Timoteo está llorando por esa separación, porque Timoteo sí consideraba a Pablo como un padre. Pero también, por otro lado, las lágrimas de Timoteo habían mostrado una realmente genuina y sincera amistad. Y no solamente eso, dedicación que tenía Timoteo por Pablo. Pablo está convencido, sumamente convencido de que Timoteo, su hijo, no es un creyente solo para cuando las cosas van bien, sino que la fe de su amado hijo es verdadera. Y es lo que dice el versículo 5 de este pasaje: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es importante, hermanos. Cuando nosotros transmitimos la enseñanza en el hogar, en la familia, da resultados, y es lo que vemos aquí. Pablo hace mención de lo que Eunice y Loida hicieron en la vida de Timoteo, al grado de decir que esa misma fe que había en ellas, de alguna manera contribuyó para que ahora Timoteo también sea un fiel creyente. Entonces, lo primero que vemos aquí es la relación de un padre con su hijo. Pablo, como padre espiritual, tiene el compromiso de orar día y noche
por su hijo espiritual. Y Timoteo, como hijo, tiene en alta estima a su padre espiritual. Esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. El Evangelio transforma y cambia vidas. Sin embargo, hermanos, orar por nuestros hijos y mostrar que los amamos es importante, pero no es lo único que debemos hacer y el cual estamos llamados a hacer. No es lo único. El segundo punto que quiero abordar con ustedes es lo que dice Pablo y lo que hace Pablo. Él no solamente está orando por su hijo, sino también que está aconsejándole. Y eso es el segundo punto. Después de mencionar de cómo él está orando por Timoteo, su amado hijo, el apóstol prosigue a aconsejar. Así lo dice el versículo 6. Y me llama la atención que él escriba, por lo cual te aconsejo. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo. El sustantivo que él usa aquí es la base de lo que él ha mencionado anteriormente. Podríamos decir entonces que con base en lo que he dicho, dice Pablo, te aconsejo. Pero ¿qué ha mencionado Pablo aquí? Primero ha mencionado su aprecio por él y la fe, obviamente, que Timoteo tiene. La palabra que usa aquí, aconsejo, en el griego significa te recuerdo. Es evidente entonces, hermanos, que Pablo está buscando refrescar la memoria de Timoteo. Por lo cual te recuerdo, Timoteo, o te aconsejo. ¿Pero qué? ¿Qué le quiere recordar a Timoteo, hermanos? Dice el texto, aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. En el griego esto se traduce como atizar el fuego. O sea, atiza el fuego. No permitas que el fuego se extinga. Esto nos da la idea, hermanos, que posiblemente Timoteo estaba un poco desanimado por todo lo que estaba viendo y escuchando. Y entonces Pablo dice, Timoteo, atiza el fuego, no te desanimes. Recuerden que Timoteo tiene ciertos problemas y no lo dice aquí, pero lo dice en otras partes. Timoteo era muy enfermizo, hermanos, se enfermaba mucho. Dice 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, dice Pablo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo es un enfermizo. Y no solamente eso, era un poco tímido, hermanos. Como que le costaba esa parte de... Porque hay personas que son así muy sociales y llegan y hacen la fiesta, ¿verdad? Pero habemos personas que, me incluyo, ¿verdad?, que nos cuesta, que batallamos en esa parte de tomar algo en la fiesta y ser el líder en una fiesta, ¿no? Hay personas que tienen ese don natural. Timoteo no era eso. Timoteo realmente batallaba. Dice 1 Corintios 16:10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Me gusta la otra versión que dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. O sea, no le intimiden porque él es tímido. Entonces, si ustedes, pues obviamente hacen eso, pues van a hacer sentir un poco incómodo a Timoteo. Así era Timoteo. Y además de eso, pues le agregamos que era joven, era un muchacho. 1 Timoteo 4:12 nos dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Por eso, hermanos, el consejo del apóstol a Timoteo es que se mantenga fiel al evangelio frente a tantas adversidades, no solamente personales, porque aquí podemos ver dos cosas, hermanos. El reto de Timoteo es el contexto interno, es decir, su personalidad y todo lo que él tiene que enfrentar son desafíos para él, pero también el contexto exterior, lo que está afuera, cómo va a enfrentar todas esas cosas. Y esto lo observamos aquí. Pero no hay mayor gozo, hermanos, como dice la Escritura, saber que nuestros hijos viven en la verdad del Evangelio.
El apóstol Juan en su carta, tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Otra versión dice: no hay para mí mayor alegría que saber que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. El llamado entonces del apóstol Pablo es bipartito. Primero, un llamado a los padres a orar y aconsejar a sus hijos en todo momento. Orar tal vez no cause mucho conflicto, porque tú puedes orar por tus hijos. Aconsejar sí es un gran reto, porque nos vamos a encontrar con hijos que simplemente les molesta que tú les digas las cosas como son. Y no lo digo por ustedes, sino lo digo por mí. Porque como hijo, en su momento también, cuando papá o mamá nos hacían ver las cosas, así como que, otra vez. Es la actitud de un hijo. Cuando ya tú tienes familia y te casas, te das cuenta que era por nuestro bien, que nuestros padres hacían esas cosas, nos aconsejaban. Entonces, la primera parte de orar por nuestros hijos es algo que podemos hacer sin ningún problema. Pero la segunda parte de aconsejarles es un desafío al cual estamos llamados a hacer. Para que no nos pase como el sacerdote Elí, ¿verdad? ¿Qué pasó con el sacerdote? El Señor le llamó la atención y le dijo: Elí, tú ni siquiera has incomodado a tus hijos. Has permitido que ellos hagan lo que quieran. Y esto no es así. Y le empieza a dar una serie de cosas que van a venir en la vida de Elí y en su familia. Entonces, en esta semana estuvimos hablando cómo el evangelio impacta en la vida del cristiano, en el hogar. Y una tarea fundamental, hermanos, es el rol de los padres. ¿Por qué? Porque pesa mucho lo que tú haces y no tanto lo que dices. Porque tú puedes decir: hijos, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Eso lo puedes decir. Pero si ellos no te ven haciendo eso, ¿tú crees que lo van a hacer? Porque tú también puedes decir: hijo, habría que ir a la iglesia, debemos de estar constantes en la casa del Señor. Pero si tú no lo haces, ¿tú crees que tus hijos van a hacer eso? Ese es el llamado del Señor. Es un ministerio que Dios ha puesto en las manos de los padres, de ser ejemplo por ellos y para ellos. Y es aquí donde nosotros vemos en la vida de Pablo y aprendemos cómo él, como padre espiritual para Timoteo, le enseñó muchas cosas. Entonces, el llamado a los hijos es a vivir de acuerdo al evangelio que han recibido, porque sin duda como padres les hemos enseñado el evangelio. Y ahora les recordamos y le decimos: hijo, no te olvides, hijo. Tienes que estar en comunión con el Señor. Ve a la iglesia. Asiste. Son consejos que más de una vez hemos escuchado de nuestros padres. ¿Y por qué lo hacen ellos, hermanos? ¿Será que para que nos enojemos como hijos? ¿Por qué ellos nos recuerdan esto? Porque sabemos, hermanos, que esto es importante y debe ser la prioridad de nuestras vidas. Hoy el Señor nos llama a pastorear el corazón de nuestros hijos. Podría ser cansado, pero Dios te ha llamado a ti a hacer estas dos cosas: orar por tus hijos y aconsejarles todo el tiempo. Y por amor a ellos, nuestros hijos, debemos doblar nuestras rodillas, hermanos, orar por ellos, confrontarlos, aconsejarlos. Debemos modelar el evangelio en la vida de ellos. No digas: ellos ya saben, como quiera ya les dije muchas veces. No digas eso, no. Ocúpate no solamente en orar, sino en recordarles siempre el evangelio. Y al final poder decir, como dice
el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Será el gozo de todo padre cuando vean a sus hijos sirviendo al Señor. El Evangelio es poder. Es poder, hermanos. Y tú debes creer que es poderoso para cambiar las vidas. Hay un escritor que se llama Ted Tripp. Él escribe un libro sobre pastoreando el corazón de tu hijo. Y en su libro a él le preguntan: oye Ted, ¿y cómo sabes que tus hijos en algún momento andarán en el Evangelio? Seguirán tus pasos como tú has hecho esto. ¿Cómo sabes? Y entonces él dice: bueno, recuerdo que esa ocasión mis hijos eran pequeños. Entonces la pregunta, pues obviamente me hizo reflexionar en muchas cosas, pero lo que yo le respondí a esa persona fue esta: yo no sé lo que viene en el futuro, pero lo que sí te puedo asegurar es que yo creo en un evangelio poderoso, que aunque en algún momento mis hijos tal vez se desvíen, el evangelio tiene el poder para transformarlos y cambiarlos. Este es el evangelio del Señor Jesús, un evangelio poderoso, hermanos, poderoso. Pregunto, ¿tú crees en este evangelio poderoso? Amén. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, tu palabra es verdad, tu evangelio es poder, transforma y cambia nuestras vidas. Yo te agradezco por la vida de mis hermanos aquí presentes, por cada hijo, por cada padre, por cada madre, por todos, que Señor hemos sido llamados a cumplir un ministerio. Así como Pablo, que no tuvo hijos biológicos, pero él tenía hijos espirituales en muchos lugares. Prueba de ello fue Timoteo, que estuvo orando por él y estuvo aconsejándole todo el tiempo. Gracias, Señor, porque en cada uno de nosotros tú tienes un propósito en nuestras vidas. Permite que podamos honrar ese llamado que tú nos has hecho. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.